Bueno, bienvenidos nuevamente compañeros a la capacitación de los instructivos. Ya saben que es para IPS Servimedic del Cesar. Esto es con motivo del cierre de las no conformidades generadas hace algunos meses. Lamentablemente pues no lo pudimos realizar un poco antes. Y sabemos que todos estamos como apremiando ya que por fin podamos tener la estabilidad dentro del centro. Y en el día de hoy vamos a iniciar la capacitación con el área de solicitud o registro. Y lo vamos a realizar la socialización más que todo el protocolo de solicitud. Este documento como tal, el protocolo, hablando del protocolo de solicitud, tiene como objetivo establecer todo el procedimiento para atender a las personas que están interesadas en el proceso de certificación, obviamente aplicada para el área de recepción. Aplica obviamente para el área de todos los recepcionistas, auxiliares administrativos y eso. Y es responsabilidad del gerente coordinar la correcta aplicación del presente documento y de las recepcionistas o auxiliares administrativas de la organización la implementación del mismo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, dentro de las definiciones, para que hagamos algunas aclaraciones, dentro de las definiciones, si yo digo, por ejemplo, organización, este término hace referencia obviamente a la empresa, a IPS Servimedic del Cesar. El aspirante es la persona que está interesada en el proceso de certificación. Más que todo es la persona que, o sea, para identificarlo más claramente, es la persona, es el nombre que se le da a la persona antes de realizarle el registro. El candidato es la persona que ha cumplido con los requisitos de acceso establecidos en el esquema de certificación, permitiendo su participación en el proceso de certificación. ¿Qué quiere decir? Que la persona, cuando ya pasa a las áreas evaluativas como optometría, fonoaudiología, psicología y medicina, ya no es un aspirante, ya es un candidato. Y el proceso de solicitud es la actividad del proceso de certificación en donde el candidato manifiesta su interés a la certificación. Obviamente debe suministrar toda la información requerida para poder tener el acceso. Bueno, dentro de este proceso de solicitud debemos tener en cuenta algo, que antes de iniciar el proceso de solicitud en el área de recepción, la persona encargada debe verificar que sus equipos asignados, lo que es el computador, los periféricos, cuando te hablo de periféricos, te hablo de teclado, mouse, la cámara, el escáner, el pad de firmas, estén, o sea, todos los equipos que estén los debe verificar que estos estén funcionando. Y tener el puesto de trabajo obviamente organizado con los insumos necesarios para realizar el proceso de solicitud. Cuando te hablo de insumos necesarios es obviamente la hoja de solicitud, los bolígrafos, etcétera, etcétera, porque son elementos que se van a estar utilizando y que debemos tener a la mano. Adicionalmente, se debe verificar que el sistema de información funcione correctamente, en este caso Syncro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado que llegamos al CRC, encontramos que está desactualizado y tenemos que llamar a Syncro, mira, no está funcionando el sistema y necesitamos que nos colabore y todo eso. Entonces, para eso es primordial de que cuando lleguemos verifiquemos cada uno de nuestros puestos de trabajo. En caso de presentarse alguna anomalía, se debe informar inmediatamente al gerente o al área administrativa para tomar las acciones correctivas pertinentes. Ahora, cuando ya tenemos un aspirante, que es la atención propia del aspirante, ingresa al centro de reconocimientos, la persona encargada lo saluda con formalidad, tratamos de evitar el tuteo, el amiguismo y todo eso, porque la mayoría de nosotros los costeños estamos caracterizados en decirle hola amigo y tal. Entonces hay personas que de todos modos no les gusta
que sean tratadas así, entonces es mejor y es recomendable que a todos nuestros candidatos lo tratemos con formalidad. Se suministra obviamente la información relacionada con el proceso de certificación, qué evaluaciones se van a realizar, cuáles son las tarifas, cuál es el tiempo aproximado, que generalmente uno como recomendación le debe decir a ellos que debe tener al menos disponible 1 hora, pero en algunas ocasiones se pueden extender ese tiempo, entonces a veces hay que informarle eso porque ellos vienen como, no, es que esto es pum, pim, pim, pam y ya me voy. Entonces hay que como suministrarle esa información al usuario para que ellos estén concientizados de que ese proceso se está haciendo y que se va a demorar un poco. Ahora, para que él pueda ingresar debe conocer los requisitos de certificación. Estos requisitos de certificación están publicados en una cartelera en el centro. Eso se llama folleto informativo. Ellos están publicados. Sin embargo, dentro de nuestra hoja de solicitud también se encuentra parte de esa información que tenemos ahí, está en esa hoja de solicitud, para que ellos de pronto, si no la leen en los alrededores, obviamente ya ellos la puedan leer dentro de nuestra hoja y es una forma más fácil de que ellos nos digan que pues obviamente no la han leído y no sabían. A la persona se le debe decir que ella debe tener tiempo disponible para el desarrollo de la evaluación y que el resultado de la certificación puede ser también la negación del mismo, es decir, que ellos estén concientizados de que tú vas a certificarte, pero en ocasiones puedes que no seas apto para esa certificación. Es como todo examen. A veces uno puede aprobar o a veces uno no puede aprobar. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos es que se da el aval y que en ningún caso habrá devolución del dinero. Debe presentar el documento de identidad, registrar sus datos personales en el formato de solicitud, presentar el PIN de cancelación del servicio como aceptación de los requisitos de certificación, solicitar cita para la evaluación y certificación. Esto de acuerdo a la parte de agendamiento, que si obviamente tenemos disponibilidad lo podemos atender inmediatamente. Recuerden que todos estos requisitos que ustedes ven ahí, uno los llama prerequisitos, es decir, que esos son antes de ellos de pronto ingresar como tal al proceso de registro, ya los deben tener, o sea, antes del proceso de registro ya los deben tener. Y los requisitos como tal es básicamente que permitan tomar la foto, registrar la huella y la firma. Y obviamente la aceptación también de la firma del formato de solicitud. Inge, disculpa una pregunta con respecto a lo del PIN. Eso ya se determinó que la persona va a llegar con el PIN para la realización de los exámenes. Yo, eso sí, la verdad, la información no la cuento. Tendrías que confirmar con María Teresa, pero según tengo entendido, ustedes van a tener una persona que esté cerca en la cual puedan expedir comprar esos pines. Entonces, esa metodología, pues obviamente sí se la preguntas a María T, ya, porque ella es la que a la final la gerencia es la que al final va a tomar la decisión de cómo se va a manejar eso, porque dentro del local como tal no se puede tener o pagar, o sea, la norma nos dice que no podemos pagar nuestro examen ahí mismo, sino que tenemos que traerlo antes. Ah, ok, listo, Inge, gracias. Ok. También debemos tener en cuenta lo que es la atención preferencial. Entonces, se consideran personas preferenciales aquellas que reúnen como mínimo una de las siguientes características.
un adulto mayor o personas mayores de 60 años, personas con discapacidad física, mujeres embarazadas, las personas preferenciales que hayan pedido previamente cita serán registrados de manera inmediatamente al sistema de información sin importar la hora de cita. ¿Qué quiere decir esto? Que yo llamé con anterioridad diciendo de que mira, yo en el día de mañana voy a ir, yo presento una discapacidad. En el momento que yo llegue, obviamente, si hay 5 personas en espera, a mí me van a dar el avance antes que las demás. Por ahí hubo una cuestión que a veces me preguntaban y es que generalmente las personas de 60 años, hay muchos conductores que tienen más de 60 años y se realizan la evaluación anualmente, a los cuales se les tendría que dar privilegio antes que a otros candidatos. Yo les decía que sí, eso es lo que nos dice la norma. Sin embargo, hay algunos conductores que lo toman, no, sí, regístreme en el momento adecuado, o sea, ya eso es un manejo que de pronto se le puede dar internamente. Pero lo que dice la norma es que personas mayores de 60 años tienen que ser atendidas con preferencia. Obviamente las personas que no hayan solicitado cita, se verificará la disponibilidad de las citas del día y de acuerdo con la cantidad de personas preferenciales propenderá por la atención inmediata o la asignación de una cita en la fecha más cercana. Esto debido a la capacidad máxima de atención diaria del centro de reconocimiento, que ustedes saben que si ya tenemos un agendamiento completo de todo el día, pues obviamente no vamos a sacar a un usuario independientemente si esa otra persona vino con discapacidad o no. Adicionalmente, se les informará a las personas citadas la atención preferencial de acuerdo a las disposiciones reglamentarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están ahí se les deberá notificar, esta persona es atención preferencial debido a esto. Por tal motivo, ella va a pasar con anticipación delante de ustedes para que no haya inconvenientes durante el proceso, porque eventualmente si ustedes no le comunican esa información a los usuarios que están ahí, ellos se molestarán pensando de que es que tienen preferencia no porque sea mayor de 60 años o sea una persona con discapacidad o esté embarazada, sino porque ella llegó y es por su linda cara. Entonces hay que comunicarle estas cosas a los usuarios que tenemos dentro ya del sistema. Ahora, dentro del proceso de solicitud de certificación hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Si hay un candidato que habla un idioma diferente al español, se le indicará que deben acceder al proceso con un intérprete que lo debe suministrar él mismo. No, la empresa no se va a encargar de eso. Y si el candidato presenta alguna discapacidad, este deberá demostrar durante las evaluaciones hechas por los profesionales que se encuentra capacitado para conducir con dicha limitación. A su vez, se debe verificar que el usuario ingrese con los instrumentos ortopédicos o ayudas mecánicas necesarias de acuerdo a la discapacidad que presente y que el vehículo cuente con las adaptaciones de acuerdo a su discapacidad. Recordándoles la parte de la solicitud, obviamente el formato de solicitud cuenta con 3 partes en la primera hoja. La primera parte, que es donde ellos registran todos sus datos, la fecha, la hora de la cita, el nombre completo, el tipo de documento, el número de identificación, la fecha de expedición de la cédula, qué lugar fue, el grupo sanguíneo, la EPS, bueno, todos los datos. Si tiene una condición especial, si es de pronto un idioma, cuál es el idioma, si tiene una discapacidad, si utiliza audífonos o aparato ortopédico, si tiene lentes, etcétera. Toda esta primera parte, pues es información que debe suministrar el usuario. Luego viene lo que es el alcance de la solicitud y las preguntas correspondientes
a el estado de salud de cada uno de ellos. En la parte derecha, ustedes podrán ver el tipo de trámite. En la parte izquierda están las categorías y en la derecha está el tipo de trámite, si es expedición inicial, si es renovación o si es recategorización hacia arriba. Ojo que las personas que tienen una segunda categoría o van para una segunda categoría no tienen que marcar ahí, sino que aquí donde dice, en esta parte, aquí donde dice segunda categoría, se aplica, ahí deben colocar si es una inicial de moto o si es una refrendación de moto, que ustedes saben que la segunda categoría solo puede ser moto. Ahora, este proceso de verificación no solo lo hace el área de registro, también lo hace el área de evaluación. Esto es con el fin de confirmar de que conocemos o establecemos con qué rango vamos a evaluar al usuario, si es con grupo 1 o grupo 2. Recuerden que el grupo 1 son las categorías de motos y vehículo particular y grupo 2 son las categorías del servicio público, lo que es C1, C2 y C3. Entonces, es importante que nosotros también, dentro del área de evaluación, en el área de optometría, fonoaudiología, medicina o psicología, verifiquemos esta parte para establecer inmediatamente qué rango le voy a aplicar yo a ese usuario. Posteriormente, en la última parte, ellos cuentan con una serie, por lo menos del lado derecho tenemos lo que son los requisitos, obtener la certificación. Y en la parte izquierda tenemos pues unas aclaraciones que ellos se deben hacer conocer por ellos para que se precise de que ellos ya tienen conocimiento acerca de eso. Ahora, más abajo dice solicitud revisada y registrada por, ahí debe colocar el nombre Yania en estos momentos. Si hay otra persona que está haciendo el proceso de registro, pues obviamente debe colocar el nombre de la otra persona. Pero esa partecita ahí en particular la debe diligenciar la persona que está realizando el proceso de solicitud. En la última parte más abajo, ya ahí sí tenemos la firma de ustedes, los profesionales como tal. Dice psicología, fonoaudiología, optometría y medicina. Por último está certificación. Estas firmas son obligatorias que ustedes la hagan porque anteriormente ustedes hacían esta firma y hacían la firma de las historias clínicas. Pero como las historias clínicas ahora están totalmente digitalizadas y no se imprimen, sus firmas también fueron digitalizadas y vienen automáticamente en ese registro. Pero si en el caso de que nosotros tengamos dos psicólogas, como es el caso de aquí, o dos fonos o optometría, en nuestra hoja de solicitud iniciamos el proceso de verificación conociendo quién fue quien realizó la evaluación y haciendo toda la parte de trazabilidad a esa persona que está realizando la evaluación. Por eso es importante que ustedes ese punto no se lo huelen, de que firmen esa hoja de solicitud. Posteriormente, que la persona hace el proceso de solicitud, ya colocó los datos, colocó el alcance. En la parte de atrás, ella debió haber firmado su nombre, autorizando al centro de reconocimiento a poder tomar esos datos, esa información, subirlas al sistema Syncro y con motivo a eso poder realizar la evaluación. Entonces, en ese momento, Yania, ahí es donde empieza a introducir la cédula de la persona y empieza todo lo que es el proceso de agendamiento de citas, la parte de la toma de huellas, la firma, ingresa todos los datos que están ahí en la solicitud. Por eso es que es importante que la solicitud contenga todos los datos que pide Syncro. Entonces, de todos modos,
Yania, debes hacer esa verificación siempre con todos los usuarios. Mira, la vez pasada nos pasó, o sea, siempre pasan cosas, pero ajá. Entonces, es importante que tú al usuario no le pidas información si esa información se encuentra dentro de la solicitud. ¿Por qué? Porque eso establece el conocimiento que tú tienes de tu herramienta, y tu herramienta básica es la hoja de solicitud, en donde tú diligencias conforme a lo que él te está dando en esa hoja, la información en el sincro. Con el documento del aspirante y la hoja de solicitud totalmente diligenciada, se deberá hacer el ingreso al aspirante tomando una foto, huella y firma de este, y se genera automáticamente la parte de la facturación. Posteriormente a eso, después se debe direccionar al candidato hacia el consultorio del profesional que se encuentre en turno para la realización de la evaluación pertinente, dejando siempre al último, como siempre, al médico evaluador. Esta parte sí no la vamos a poder alterar de ningún modo, pero siempre el último va a ser el médico evaluador. Ahora, existe también una parte del proceso de registro o del proceso de solicitud cuando viene el ingreso de candidatos suspendidos. Esto es lo que nosotros llamamos los usuarios que hemos aplazado por X o Y motivo, que de pronto la persona tiene una alteración en la vista y lo mandamos a hacerse un examen para ver cómo tiene la vista, si está presentando una hipoacusia muy alterada, entonces lo mandamos a hacer una evaluación de eso. O si está presentando una, por decirte algo, una hipertensión muy alta y no está diagnosticado todavía como hipertenso, bueno, hicimos la remisión pertinente. La persona va a venir con el solicitud de soportes y el diagnóstico, o sea, la hoja que nosotros le dimos y el diagnóstico, junto con el original y la copia de los soportes respectivos, si fue aplazado por solicitud de pruebas adicionales. Una vez que ellos lleguen, la recesionista le deberá informar al profesional. ¿Quién recesiona los documentos en ese momento? La recepcionista. Le informa al profesional que solicitó los soportes respectivos, la presencia del candidato con el fin de finalizar el proceso de evaluación, el cual atenderá al candidato de acuerdo a la disponibilidad de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, teníamos 2 personas ahí pendientes, pues obviamente la vamos a priorizar, pero sin que se observe de que pues obviamente es una persona que ha venido y que lamentablemente tuvo que regresar para poder finalizar su proceso. Entonces, por eso es que generalmente a los remitidos se les da un trato preferencial. Bueno, ¿tienen dudas o con respecto al proceso? Voy a dar unas recomendaciones ahora en estos momentos al área de recesión, porque ya pues con esto finalizaríamos la parte de recesión. Y tenemos que tener en cuenta primero, la auditora no va a estar presente. Ella va a conectarse mediante celulares, mediante el computador, y ella va a estar obviamente viendo desde diferentes partes el proceso que nosotros vamos a realizar. Va a haber una persona que nos va a hacer el favor de hacer todo el proceso como tal, para que no vaya a haber ningún inconveniente. Esa persona deberá registrarse como cualquier otra, pero Yania, debes comentarle a esa persona que cuando ingrese, bueno, la saludas, buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Yania, voy a ser la persona que le haga el proceso de solicitud. Usted para este proceso debe entregarme su cédula, diligenciarme todo este formato, me va a leer esta parte de atrás también y me va a colocar su firma.
Posteriormente, cuando ya lo tenga diligenciado, se acerca nuevamente a mí para poder hacerle el ingreso. Entonces la persona va, diligencia todo eso, ¿verdad? Entonces terminó de diligenciar, entonces tú coges la hoja y verificas si tiene todos los datos colocados como debe ser. Recuerda que no se aceptan tachaduras ni enmendaduras, eso hay que hacer claro con cada uno de nuestros usuarios, que no se aceptan tachaduras ni enmendaduras. Y verificas que todo lo tenga diligenciado, que la categoría y el trámite coincidan con los pines. Vamos a aclarar con gerencia cuál va a ser el PIN que se va a comprar, o sea, que se le va a asignar a la persona y todo eso para que ya tú vengas mentalizada que esa es la categoría que se solicitó y no vaya a haber ninguna falla. Verificas obviamente todos los datos que la persona y le empiezas el proceso de registro normal. Le tomas su foto, su huella y la redireccionas al consultorio pues que esté disponible. No sé si la van a mandar para Otto, ya eso sí lo definirá el área de administrativa o como la auditora prefiera en esos momentos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, listo, dije todo claro. Ok. Bueno, no teniendo más dudas, entonces retomamos mañana, siendo las 7:40. La siguiente iba a ser la evaluación por optometría. Yo voy a enviar estas diapositivas al grupo y voy a subir esta que hicimos, la voy a subir a YouTube, les paso el enlace y cualquier cosa me están hablando me están hablando al interno si tienen alguna duda o algo.